Buenos días a todos. Gracias por registraros y asistir a la sesión de hoy sobre los casos de uso de Nutanix y cómo enlaza con el portfolio. Como ya os expliqué, en la sesión de hoy vamos a estructurarla primero hablando de cuál es el portfolio de Nutanix, luego vamos a ver los casos de uso principales, cuáles son sus key points y cómo enlazan con esas funcionalidades o productos dentro del portfolio de Nutanix. Posteriormente os compartiré esta presentación y en cada una de las slides he puesto enlaces de referencia a donde está la documentación y los contenidos relacionados con cada uno de los casos de uso. Cualquier duda o consulta que tengáis, podéis ir preguntándome durante la presentación, porque bueno, aunque hoy somos más de los habituales, tampoco somos demasiados. O bien, si queréis, podéis escribirla en el chat y al final de la presentación os lo revisaré y os podré contestar a esas dudas. Muy bien, pues sin más dilación, empezamos. Si me podéis confirmar que se ve la presentación correctamente. Podéis confirmarme con el chat. Sí, se ve, ¿no? Perfecto. Pues vamos allá. Antes de entrar al portfolio y a los casos de uso, simplemente vamos a ver una pequeña connotación de dónde aplican estos casos de uso, porque estamos acostumbrados a trabajar con infinidad de tecnologías y muchas veces, pues el mismo caso de uso, dependiendo de cuál sea el producto que vamos a utilizar, se llama exactamente igual, pero aplica de forma diferente. Por lo tanto, no aplica exactamente igual una solución de backup pues para end user computing que una solución de automatización para el user computing o de VDI o de infraestructura para este tipo de entornos. Por lo tanto, en este caso, lo que vamos a ver es cómo Nutanix, dentro de su tipo de solución, encaja en esos casos de uso. Para ello necesitamos saber qué tipo de solución es la de Nutanix. Vale. Creo que casi todos los que estáis conectados más o menos sabéis cuál es el tipo de solución de la que estamos hablando. Nutanix es, para decirlo en pocas palabras, hace invisible la infraestructura del data center. Eso es lo que hace Nutanix. Es un software que posibilita eso, hacer invisible la infraestructura del data center. Y cuando hablamos de infraestructura nos referimos a todo el stack que necesitamos para poder consumir una aplicación. Desde la parte de hardware, de las redes, del almacenamiento, de la virtualización, de las aplicaciones, hasta llegar a esas máquinas que nosotros estamos consumiendo, a esos aplicativos dentro de las máquinas que estamos consumiendo. Y si lo hacemos invisible con independencia del lugar, ¿no? Por eso encaja esta frase que os he puesto en esta slide. Una plataforma para ejecutar cualquier aplicación en cualquier lugar. Y en eso se basa Nutanix. Ese es el producto de Nutanix. ¿Cómo encaja en los diferentes casos de uso este producto de Nutanix? Pues siempre bajo esa premisa, ¿no? No vamos a dar un broker de VDI, no es ese tipo de producto. Por lo tanto, sí, encajará en un mismo caso de uso, pero por otra vertiente diferente, ¿no? Tendrá otros key points, otros beneficios asociados a cómo trabaja un sistema automatizador de infraestructura para este tipo de cargas de trabajo. Y los que principalmente destacan Nutanix, aunque hay otros muchos tipos de casos de uso, pues sería Business Critical Application, aplicaciones nativas de cloud, inteligencia artificial y análisis de datos, bases de datos y experiencia de usuarios finales. Por independencia de lo que vayamos a utilizar por debajo, que ese es el core de Nutanix. Claro, al ser el core, pues no lo interpretamos como si fuera un caso de uso. Lo que hacemos es buscar en qué casos de uso aplica ese core de Nutanix. Sí que algunos de los que vienen a la derecha lo he añadido quizás a la lista de izquierda porque en sí
conforman un caso de uso específico, con independencia del tipo de aplicación que vayamos a ejecutar. Pero tampoco he querido centrarme en el tipo de aplicación. Oye, pues hablamos de bases de datos, pero no hablamos de SAP HANA o de Oracle en específico, ¿no? Sino que hay funcionalidades de Nutanix que permiten que entornos en los que la carga de trabajo principal, por lo tanto, el caso de uso es el trabajar con bases de datos, aplica de manera excepcional. Perfecto, pues bajo esta premisa vamos a ver en qué consiste el portfolio de Nutanix. Este pequeño salto lo hago para poder enlazar con los casos de uso y luego relacionar las funcionalidades con esos casos de uso, ¿vale? Porque si no, empezaré a hablar de funcionalidades dentro de los casos de uso y no sabremos a qué producto nos estamos refiriendo o cuáles son esos beneficios asociados a un producto dentro de los casos de uso. Para todos los que ya conozcáis Nutanix de hace más de un año, quizás de hace más de 2 años, pues habréis visto en diversas ocasiones el portfolio y sus funcionalidades. Sabemos que el core de Nutanix es la definición de la infraestructura por software de tipo hiperescalar, por lo tanto, se puede englobar esa parte de sus productos, lo que vemos en la parte de abajo a la izquierda, el Hybrid Cloud Infrastructure, como ese software de hiperconvergencia, ¿no? Pero que realmente es mucho más, porque aporta mucho más que simplemente la parte de hiperconvergencia. Y ese sería el core de Nutanix. Es lo que nos permite que, independientemente del sitio donde vayamos a ejecutar nuestras aplicaciones, funcione exactamente igual. Es lo que da la simplicidad y ese carácter agnóstico de la solución. Sería el producto core de Nutanix, que está dividido en 3 niveles. Luego tendríamos el Cloud Management, que sería la posibilidad de aumentar el nivel de gestión sobre esa infraestructura, dando herramientas de administración. Puede ser de automatización, de desarrollo, de monitorización, de análisis, de prevención, etc. Sobre estos 2 productos se van a poder utilizar de manera conjunta otros subproductos, que son la parte de almacenamiento definido por software, bases de datos y usuarios finales. Para estos 3 tipos de productos hay un tipo de licenciamiento específico que da beneficios para cada uno de ellos. Pero ojo, realmente no los definimos cada producto como un caso de uso, aunque realmente sí nos lleva a obtener esos beneficios en cada uno de los casos de uso. Esta slide me ha resultado muy interesante, aunque realmente no es relevante para la presentación, pero sí a nivel funcional, ya que podemos identificar esos key points dentro de cada uno de los productos. Por ejemplo, dentro de lo que es Hybrid Cloud Infrastructure, pues ahí vemos que tenemos la parte de escalado horizontal, el almacenamiento, el hipervisor, virtualización de redes, la parte de disaster recovery, de contenedores, de redes y seguridad. Pues vemos que no solamente es el HCI, sino que son productos que van a aportar unos beneficios adicionales sobre el HCI. Dentro de la parte de Cloud Management, pues igual, no simplemente es la parte de gestión, porque ya tenemos una consola de gestión en la parte de Cloud Infrastructure, sino que eleva esas posibilidades de gestión en la plataforma. Para poner Cloud Management es necesario tener la parte anterior. No se puede poner simplemente esta parte. ¿Y qué nos va a permitir? Pues automatizar operaciones, hacer seguimiento de costes y análisis de la plataforma y, bueno, tener herramientas que posibilitan hacer una mejor gestión de ese entorno, dar herramientas de administración. Luego, en la parte de arriba a la izquierda, dentro del portfolio, tenemos la parte de almacenamiento definido por software. A diferencia de otro tipo de soluciones que se centran únicamente en proporcionar almacenamiento, Nutanix lo incluye como una de las posibilidades dentro de su entorno. De manera que se pueden crear entornos dedicados únicamente con estas licencias NUS para dar servicio de almacenamiento o utilizar ese mismo software para generar ese acceso al almacenamiento bajo esos protocolos junto al resto de infraestructura. Por lo tanto, bajo un mismo modelo de licenciamiento se pueden tener entornos dedicados o no dedicados. En este caso, pues destacaríamos que se puede trabajar con files, con objects
o con almacenamiento por bloque. Luego tendríamos el producto destinado a la gestión de bases de datos, que es literalmente eso, un producto que se coloca sobre Nutanix Cloud Infrastructure y que permite automatizar las gestiones durante el ciclo de vida de las bases de datos. Matriz de compatibilidad, es compatible con las principales que vamos a utilizar y lo veremos, destacaremos esos beneficios en el caso de uso de bases de datos. En este caso, pues sí que está muy relacionado directamente el producto en sí con lo que es el caso de uso y cómo destaca Nutanix en ese caso de uso. Aunque habrá otros elementos por debajo que no pertenecen únicamente a ese producto que también posibilitan, hacen que ejecutar ese tipo de cargas de trabajo sobre Nutanix sea muy eficiente. Y por último, tenemos la parte de Desktop Services, que bueno, a mí me gusta llamarlo End User Computing. ¿Por qué? Porque realmente no es un caso de uso únicamente para escritorios de usuarios, sino que es para un tipo de carga de trabajo en el que con las diferentes maneras en las que los usuarios van a poder consumir sus sistemas operativos, Nutanix encaja perfectamente, no simplemente como escritorios. Pueden ser sistemas completos, escritorios, aceleración gráfica, muchos tipos de cargas de trabajo se engloban dentro de este mismo caso de uso. Como veis aquí, aparte de las funcionalidades, también he puesto los distintos niveles de licenciamiento que hay en cada una de ellas y las funcionalidades o beneficios asociados a cada uno. Tenemos 3 niveles en NCI, 3 niveles en NCM, 2 niveles en Nutanix Storage Service, Unified Storage Service, que bueno, que se llama NUS, Nutanix Unified Storage, que bueno, ahí ha virado un poco la descripción. Un único producto, no hay niveles en la parte de Nutanix Database Services, que anteriormente se llamaba AERA. Bueno, no he explicado la conversión de cada uno de ellos. Si alguno de vosotros tenéis dudas en cómo se convierten los productos, bueno, realmente no es la sesión para ver esa conversión, pero me remitís las dudas que tengáis sobre las conversiones que hay entre el nuevo portfolio y los portfolios antiguos. Y yo, sin problemas, os comento en qué se convierte cada cosa y en qué se diferencia cada una de las cosas. Y por último, la parte de estos as a services también con 3 niveles, que están asociados a la parte de NCI. Todo se licencia por Core, a excepción del NUS, que se licencia por la capacidad en TB, de manera flexible, de tal manera que si tenemos un entorno dedicado que tiene 50 teras de almacenamiento, pero nosotros solamente queremos utilizar de manera inicial 10 y ir licenciando lo que vayamos utilizando en el tiempo según la demanda que tengamos, pues podemos ir añadiendo licencias bajo demanda. A diferencia de licenciamientos anteriores en los que sí o sí teníamos que licenciar en entornos dedicados toda la capacidad que teníamos, aquí nos da esa flexibilidad. Y además, las licencias son combinables, es decir, si nosotros ponemos 10 teras de NUS Pro, pues esos 10 teras podemos utilizar 5 de files, 5 de objetos, porque objetos están starter, por lo tanto la licencia superior incluye la previa, ¿no? O podemos utilizar 7 y 3, podemos hacer la combinación que nosotros queramos. Y si en un momento determinado queremos pasar de un entorno dedicado a un entorno en el que vamos a ejecutar máquinas virtuales, es decir, que no es un entorno de Nutanix dedicado exclusivamente al almacenamiento, sino que lo vamos a combinar con la ejecución de servicios dentro de ese mismo clúster, pues simplemente añadimos las licencias de NCI con el nivel que necesitemos. Y entonces ya pues tenemos la posibilidad de tener almacenamiento y máquinas virtuales dentro del mismo entorno. ¿Por qué? Porque esas licencias NUS son exactamente las mismas para entornos dedicados o no dedicados. Simplemente se puede utilizar de manera independiente o de manera conjunta. Ok, perfecto, pues más o menos ya hemos definido lo que es el portfolio de Nutanix. Como veis, ahora es mucho más sencillo para los que ya conocierais el portfolio anterior, es mucho más sencillo de lo que había, porque se reduce a 5 productos. Luego hay combinación o subproductos dentro de cada uno de ellos, como puede ser un Nutanix Mine,
un Disaster Recovery as a Service, un Nutanix Clusters, en los que se utilizan estos productos con servicios asociados o para instalarlos en un determinado entorno. Pero realmente no hay nada más fuera de estos 5 productos. ¿Cómo enlaza esto con lo que puede hacer Nutanix en sus casos de uso? Pues en todos los casos de uso que vayamos a utilizar con Nutanix van a destacar pues, sus características principales, como key points en cualquiera de ellos. Libertad de elección. Me da igual el caso de uso al que vayamos. Vamos a tener esa libertad de elección. Que el sistema de gestión nos permita tener una plataforma unificada con independencia del sitio donde vayamos a ejecutar nuestras aplicaciones. Exactamente igual, aplica de manera transparente con cualquier caso de uso. ¿Que tenemos Business Critical Application? Pues aplica perfectamente, me da igual dónde vaya a poner esas aplicaciones, lo voy a gestionar igual. Por lo tanto, hay beneficios que son horizontales, que aplican en cualquiera de los casos de uso. Entonces, veréis que en algunos los destaco, pero no por todas las funcionalidades que hay asociadas a ese beneficio, sino porque aplica de manera excepcional dentro de ese caso de uso. La simplicidad, siempre, independientemente de cuál sea el destino final de un proyecto de Nutanix, lo que se va a proporcionar es un entorno simplificado al máximo. Por lo tanto, me da igual que sea para desarrollo de aplicaciones, que sea para bases de datos, que sea para usuarios finales, eso siempre va a estar incorporado de base. Y todo siempre con el soporte de Nutanix. Eso no se puede eliminar, ¿no? Digamos que sí o sí, estas 4 cosas son las principales que nos vamos a encontrar que incluye cualquier tipo de solución de Nutanix. Y es uno de los puntos diferenciales que hacen que los clientes puedan elegir Nutanix. Pero ahora bien, no pasa la slide. Creo que sí ha pasado 3 slides. ¿Vale? Ahora. Perfecto. Lo que decía, ¿no? Beneficios horizontales en cualquier tipo de caso de uso. Pero ahora bien, en esta slide de producto, pues vemos que también hay más información en lo referente a dónde aplicaría una solución de Nutanix compuesta por uno o más productos de este tipo. Pues en los casos de uso que vienen reflejados en la parte de arriba. Hay muchos más casos de uso, pero estos son los principales que destaca Nutanix, que son Business Critical Application, aplicaciones nativas de cloud, Analytics e inteligencia artificial y Machine Learning, trabajo con bases de datos, entornos de Dev Test, Edge y en User Computing. En algunas ocasiones veréis que estos casos de uso, pues dependiendo de cuándo se haya generado documentación o lo que veáis de Nutanix, pues se pueden llamar de otra manera o son casos de uso dentro de estos tipos de casos de uso, ¿no? Pues en User Computing, pues puede albergar combinación con casos de uso robo, con licenciamiento por máquina virtual, con VDI. Entonces, hay subcasos de uso dentro de cada uno de ellos. Y veréis que muchos aplican las mismas características. Para cada uno de ellos, en las siguientes, disculpadme porque esto sigue sin pasar las slides. En las siguientes slides, para cada uno de ellos, lo que os voy a presentar son lo que quiere hacer Nutanix. Aquí se me ha ido un icono. Lo que quiere hacer Nutanix con este tipo de carga de trabajo, la finalidad a la que quiere llegar y cuáles son los puntos principales que hacen que Nutanix proporcione beneficios para ejecutar estas cargas de trabajo. Y empezaremos por Business Critical Application, Enterprise Apps. Bueno, cuando vemos un entorno de Business Critical Application, pues nos vamos a encontrar con siempre las mismas demandas. Oye, esto no se puede parar. Es literalmente lo que van a demandar este tipo de aplicaciones. Ese es el requisito fundamental, ¿vale? Luego, adicional, que tenga la posibilidad de soportar un alto rendimiento, ¿no? Que no se pare, que tenga la posibilidad de soportar un alto rendimiento y que, como es para un entorno empresarial, pues vamos a
ajustarnos a unos costes que tenemos que obtener sobre esta plataforma. Por lo tanto, con Nutanix vamos a poder abordar estos puntos principales para este tipo de carga de trabajo. ¿Qué es lo que destaca Nutanix? Pues la satisfacción de los clientes, la eficiencia de la plataforma y reducir las paradas al máximo posible. ¿Cómo garantiza esto Nutanix? Con los puntos que veis a la derecha. He puesto cuál es el punto principal y una mínima descripción. Bueno, en la slide tampoco soporta tanto texto. Una mínima descripción de cómo aplicaría Nutanix este punto diferenciador. Reducción de costes en Business Critical Application. Bueno, quizás no es el principal, pero es uno de los que aplicarían en este tipo de cargas de trabajo. Pues aquí no es que tenga un coste de adquisición bajo, que las soluciones de Nutanix, pues bueno, no es porque sea la solución de Nutanix, este tipo de soluciones hiperescalares definidas por software, pues no son baratas. ¿Qué es donde vamos a encontrar esa reducción de costes? Haciendo el ejercicio de TCO, ¿vale? Porque cuando vemos que las paradas son cero, pues resulta que en un periodo corto de tiempo, cuando hacemos un ejercicio de retorno de inversión, pues vemos que a pesar de que hemos tenido un desembolso inicial más grande, la eliminación de todas esas labores de mantenimiento que antes sí o sí había que hacer simplemente para que eso siguiera funcionando, se reducen a cero. Y eso hace que esos costes asociados al mantenimiento de esa plataforma durante su ciclo de vida se eliminen. Y ahí es donde vamos a tener unas ganancias excepcionales. Un rendimiento excepcional para este tipo de aplicaciones sobre Nutanix. ¿Por qué? Porque nos vamos a caracterizar por poder configurar los servidores que vayamos a poner con las necesidades que tenga el proyecto a cualquier nivel, desde procesadores Silver de 8 cores a procesadores Platinum, procesadores EPIC con cientos de cores. Por lo tanto, vamos a poder llegar al rendimiento que demande cualquier tipo de aplicación. No existe ninguna aplicación, por grande que sea, que no vayamos a poder ejecutar dentro de Nutanix. Y además tenemos una escalabilidad que posibilita que eso sea así. Simplicidad en la administración. Es básico en Nutanix. El producto más básico de Nutanix, NCI Starter, ya incluye una consola de gestión en la que todos los elementos de Stack se gestionan desde esa misma consola con las labores automatizadas. Por lo tanto, desde el punto de partida cero hay automatización en todo aquello que no es el core del negocio para las empresas, ¿no? Pero cuando vamos a este tipo de aplicaciones, la empresa va a ver que el valor se lo da la aplicación, no el gestionar la infraestructura que hay por debajo. Cuanto más fácil sea gestionar la infraestructura, mejor para reducir costes asociados a esas necesidades que hay para poder ejecutar sus aplicaciones. Almacenamiento 100% distribuido, con alta disponibilidad, escalabilidad y resiliencia. Aquí resumo más o menos los siguientes beneficios. Y transparente. Esa simplicidad hace que el almacenamiento sea transparente en Nutanix. No nos preocupamos por ese almacenamiento. Y es totalmente invisible. Y escalable. Cuando necesitamos más recursos, simplemente añadimos. Y si vamos a un entorno híbrido, pues ya no solamente es simple, invisible, rápido, sino que es automático. En el momento que lo demandamos, lo podemos tener. También destacamos la calidad de soporte de Nutanix, que hace que todos los clientes que confían en este tipo de soluciones puedan tener ejemplos de otros clientes en los que se demuestra esta satisfacción con el soporte de Nutanix. Para eso Nutanix, como siempre, utiliza unos índices de calidad de soporte. Aquí no los destaco, pero sería el Net Promoter Score, donde se puede verificar que durante más de 7 años seguidos pues tiene más de 90 puntos en ese índice. Y principalmente esto es lo que destaca dentro de Business Critical Application. Que esté siempre en funcionamiento, que la plataforma esté desatendida para poder centrar nuestros recursos en las aplicaciones, que es lo que nos da el beneficio económico, reducción de costes en las operativas, que
junta con el punto anterior, y rendimiento en función de la demanda que tengamos en cada uno de los momentos. Por lo tanto, aplica de manera perfecta. Realmente destacaría que el principal punto que nos suelen demandar para este tipo de aplicaciones es la alta disponibilidad que proporciona Nutanix, ¿no? Ahí no he adentrado demasiado en ese punto, pero desde el punto cero, alta disponibilidad en cualquier configuración de Nutanix, hasta Disaster Recovery como servicio o Disaster Recovery a la nube pública, a Service Provider, distintos niveles de resiliencia, etcétera, etcétera. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente slide, que en este caso sería aplicaciones nativas de cloud. Aquí, ¿cómo enlaza Nutanix con este caso de uso? Pues con la posibilidad de automatizar el desarrollo de aplicaciones compatibles con los distintos entornos. Puntos fundamentales. Su integración con estas soluciones que posibilitan el que el desarrollo de una aplicación sea exactamente igual en cualquiera de los sitios donde la vamos a ejecutar. ¿Qué destaca Nutanix? La capacidad de poner en el mercado rápidamente estas aplicaciones. ¿Con qué funcionalidades? En primer lugar, con la capacidad que hemos comentado de nube híbrida. Sin tener que utilizar sistemas que hacen agnóstica la capa de infraestructura subyacente, como pueden ser Kubernetes o otro tipo de soluciones de estas características, Nutanix te permite tener la misma definición de centro de datos en cualquiera de los entornos que elijamos. ¿Que queremos ponerlo en Azure? Mi aplicación que está en Nutanix es compatible con ese clúster de Nutanix en Azure. ¿Que de Azure quiero pasarlo a Amazon? Como es exactamente, va a estar esa aplicación sobre Nutanix, va a seguir siendo exactamente la aplicación. Oye, que lo voy a llevar a un clúster que no es de AHV, que es de Nutanix, pero es con SXI, también lo podemos mover. Oye, que quiero tener un entorno en otro país, pero resulta que en otro país no hay Amazon, no hay Azure y es provisional, no podemos poner allí infraestructura. Pues tenemos service providers que nos pueden dar también la capacidad de tener ese entorno como servicio. Por tanto, tenemos la posibilidad de que incluso sin añadir herramientas adicionales, que nuestras aplicaciones sean compatibles con todos esos entornos. Y la velocidad que vamos a tener a la hora de poder desplegar nuevas aplicaciones como las que ya hemos desarrollado es literalmente instantánea. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer una modificación de esa aplicación para hacerla compatible con ese entorno a la que la vamos a llevar. ¿Por qué? Porque es exactamente Nutanix, va a funcionar exactamente igual. Por lo tanto, simplemente utilizamos plantillas, desplegamos, o incluso sin utilizar plantillas, podemos hacer clones directamente o disaster recovery y levantar máquinas virtuales donde nosotros queramos. Por lo tanto, velocidad a la hora de poner en el mercado las aplicaciones y la posibilidad de trabajar en entornos multicloud híbridos. ¿Qué más aplica? Pues esa parte de compatibilidad con sistemas de Kubernetes. El propio Nutanix tiene Nutanix Kubernetes Engines, en el que no solamente hace que la solución de Nutanix sea compatible con Kubernetes, al igual que otros muchas en el mercado, y poder mover cargas de trabajo entre estos distintos entornos, sino que simplifica la adopción de este tipo de tecnología con herramientas que automatizan el ciclo de vida de esos clústeres de Kubernetes. Por lo tanto, destacaríamos esas cosas, esos puntos de beneficio. Esta generación de clústeres de Kubernetes puede ser incluso gestionado como un portal de autoservicio, es decir, nosotros podemos generar proyectos en los cuales a determinados usuarios les damos la capacidad de trabajar en entornos cerrados para hacer sus desarrollos de aplicaciones a ese entorno y tener diferentes entornos dentro de un mismo clúster de Nutanix. Y en pocos pasos, dentro de lo que es esa automatización de Nutanix, tener desplegada esa infraestructura de manera transparente, sin que el administrador, el desarrollador que necesita ese clúster se tenga que preocupar de poner un ticket al administrador de IT para que le genere un entorno privado, etcétera, etcétera. Sino que todo esto está
directamente automatizado dentro de la consola y se pueden crear esos perfiles de una manera muy simplificada. Siguiente caso de uso. Bueno, disculpad, que aquí no he comentado cuál sería más o menos la funcionalidad que mejor aplica dentro de aplicaciones nativas. La he mencionado, pero realmente aquí lo que aplicaría sería dentro de todas esas aplicaciones que tiene Nutanix, productos que tiene Nutanix y funcionalidades, aplicaría de manera directa la parte de NCM, de Nutanix Cloud Management, donde están esas funcionalidades de automatizar la creación de aplicaciones, donde podemos crear nuestros proyectos, nuestros blueprints y donde podemos desplegar esos clústeres de Kubernetes con Nutanix Kubernetes Engines. Por lo tanto, no es un producto específico, no es NCI o no es NCM, sino que es la mezcla de funcionalidades que están en distintos productos. Nutanix Kubernetes Engines no está dentro de NCM, sino que es un add-on que se pone sobre NCI Pro o viene incluido en NCI Ultimate. Y dentro de la consola Prim Central, junto con la parte de Marketplace de aplicaciones, pues ahí con NCM Starter ya dispondríamos de esa capacidad para generar proyectos y hacerse el service de ese Marketplace. Perfecto. Pasamos al siguiente caso de uso, que en este caso sería Analytics, Inteligencia Artificial y Machine Learning. Dentro de los puntos principales que destaca para este tipo de carga de trabajo, pues sería la simplicidad en las operaciones, la protección de los datos y el bajo coste para tener este tipo de plataforma adaptada a este caso de uso. Dentro de lo que son dentro de lo que es la simplicidad de las operaciones. ¿Cómo simplifica Nutanix un entorno de inteligencia artificial de Machine Learning o de Analytics? Pues dependiendo, ¿no? Es una mezcla de diferentes tipos de casos de uso, ¿no? No es lo mismo Analytics que Machine Learning, pero están muy relacionados. El caso de uso es muy similar. Y lo que proporciona Nutanix es todas esas herramientas que necesitamos para gestionar todos los datos de nuestro entorno ya van a estar incluidas de base. No necesitamos añadir esas herramientas para monitorización, ya va a estar todo dentro de Nutanix. Automatización de operaciones en base a esas analíticas que vamos a hacer del entorno de Nutanix, de todo lo que es la infraestructura. También está incluido esas herramientas para poder reaccionar en base a lo que suceda dentro del entorno. Para aplicaciones de análisis de datos externos, también nos proporciona la capacidad de poder elegir en base a los requerimientos que tenga esa aplicación, con una solución que se adapta a este tipo de entornos. Vamos a analizar datos, ¿no? Y esos datos, ¿dónde se generan? ¿Cuál es el tamaño? Pues Nutanix se aplica de manera perfecta. Esto uniría quizás también con la parte de Edge, ¿no? Es uno de los beneficios que tienen en común estas dos cargas de trabajo. Si nosotros necesitamos analizar con una plataforma de alto rendimiento esos datos que estamos produciendo pues, en una fábrica o en un sitio, pues no nos preocupamos por trasladar esos datos porque simplemente nos añaden latencias, nos añaden tiempos que no son óptimos para ese análisis. ¿Por qué? Porque nos lo llevamos a donde está la computación. Con Nutanix, al comportarse como un hiperescalar, podemos llegar a ese cachito de nube con esa potencia que necesitamos para estos análisis a donde haga falta hacer ese análisis, cerca de donde se están generando los datos. Por lo tanto, nos aplicaría esa característica. Y además, con la velocidad que nos proporciona Nutanix, podemos empezar con un servicio y cuando tengamos la infraestructura, utilizarlo con la infraestructura que nosotros vayamos a implantar en el sitio donde vayamos a implantar. Y si necesitamos un almacenamiento de alto rendimiento o un almacenamiento de alta capacidad, pues Nutanix no tiene límite en su crecimiento o las capacidades de configuración. Podemos tener servidores de 200 teras y podemos poner 64 servidores o más juntos. Por lo tanto, no hay limitación a la hora de cumplir con esos requerimientos. Y sobre todo, ¿qué es lo que va a dar valor al que está utilizando
herramientas de inteligencia artificial en este tipo de entornos, pues no les va a dar valor que él tenga que gestionar esa plataforma. Por lo tanto, aquí igualmente aplica, como en Business Critical Application o en aplicaciones nativas de cloud, aplica la simplicidad, el que la plataforma sea invisible, que no tenga que preocuparme del hardware, del almacenamiento, del sitio donde pongo mi infraestructura, absolutamente de nada de la tecnología subyacente, ni de hipervisor, ni de redes, que todo esté automatizado. Por lo tanto, es uno de los valores principales que aplican a esta y otras muchas cargas de trabajo. Principal producto. Bueno, pues dentro de las capacidades de los productos de Nutanix, lo que aquí aplicaría sería la parte de NCM, donde podemos crear nuestras aplicaciones de este tipo de productos para inteligencia artificial e incluso un producto, más bien producto o las arquitecturas de referencia, que son productos más servicios asociados de Nutanix, que han lanzado hace poco tiempo, hace un par de meses, que se denomina GPT in a Box, es decir, clústeres de Nutanix preconfigurados con servicios de Nutanix incluidos para tener un entorno de Nutanix preparado para inteligencia artificial rápidamente sin tener que preocuparnos de ni siquiera de la fase de implantación de ese entorno. Pasamos a la parte de bases de datos. Ya solamente nos quedan dos casos de uso adicionales a este. Estamos en la mitad, más o menos. ¿Qué destacaría Nutanix en el trabajo con bases de datos? Bueno, aquí al final he puesto 4 puntos en lugar de 3, en los principales que destaca Nutanix. ¿Para qué se dedica un producto de Nutanix de manera específica para esta carga de trabajo? Pues así es. A diferencia de los otros productos que hay dentro del portfolio de Nutanix, en este caso sí que hay un producto específico para el trabajo con bases de datos. ¿Por qué? Porque al final nos pasa como con los hipervisores, quizás, ¿no? Nosotros tenemos Nutanix, podemos elegir el hipervisor que tengamos. Y ese hipervisor, las labores que hacemos con él son transparentes. Yo creo una máquina virtual igual en un hipervisor que otro y que haya un hipervisor a otro ni lo veo. No me aporta ningún valor para lo que estoy ejecutando. Y en este caso, lo que voy a ejecutar son bases de datos. ¿Qué valor me aporta que mi Oracle se ejecute sobre SXI o sobre HV? Pues ninguno, ¿no? Si voy a utilizar diferentes motores gestores de base de datos, lo que me interesa es que las labores que voy a hacer sobre ellos se hagan exactamente de la misma manera. Sé que cuando voy a trabajar con estos diferentes motores de bases de datos, voy a tener que desplegarlos todos ellos. Cada uno se despliega de una manera. Voy a tener que copiarlos, que borrarlos, que actualizarlos, que parchearlos, que protegerlos, que clonarlos, que ponerlos en desarrollo, que ponerlos en producción. Pues Nutanix lo que hace es automatizar todas esas labores dentro de la plataforma de Nutanix, dentro de lo que es la consola de gestión de Nutanix, haciendo que esas actuaciones se hagan igual con independencia de cuál sea el sistema gestor de base de datos. No hablamos de que aquí una query se lance igual en un Oracle que en un MariaDB. No, eso sería ya dentro de lo que es el sistema operativo, dentro de lo que es la base de datos. Pero todas esas gestiones relacionadas con la infraestructura están automatizadas y son transparentes. El ciclo de la cuesta de aprendizaje es cero realmente cuando empezamos a utilizar Nutanix con base de datos. El producto que aplica en Nutanix sería ERA. ¿Vale? Aquí está muy claro, ¿no? ERA ahora se llama Nutanix Database Services. NDS o NDBS. Y nos permite hacer lo mismo que hemos visto hasta el momento todos aquellos que conozcáis ERA, pues ahora hay una nueva versión, pero más o menos nos permite hacer todo lo que hemos visto con anterioridad. Automatización por encima de todo, en todos los puntos que os he comentado, en la creación, en el parcheo, en la clonación, en la protección, incluso con servicios de autoprovisionamiento y de Time Machine para proteger las máquinas virtuales incluso por minutos, ¿no? Por segundos.
hasta a nivel, podemos seleccionar dónde recuperarla con granularidad hasta a nivel de log. Por lo tanto, eso es lo que aplicaría dentro del caso de uso de bases de datos. Eso es como producto específico, pero además hay otros muchos beneficios que, bueno, no se destacan de manera directa en los key points porque se basan más en la parte de lo que hace ERA, de lo que hace Nutanix Database Services, sino que hay funcionalidades dentro del almacenamiento y de lo que es Acropolis, el NCI, que también aplican a este tipo de productos. Y aquí yo los añadiría, ¿no?, a lo que Nutanix destaca. El tema de encriptación, de seguridad, de poder publicar almacenamiento hacia entornos fuera de Nutanix, de poder generar volúmenes distribuidos, de poder utilizar reglas de emplazamiento inteligente, de poder definir reglas para la eficiencia en el almacenamiento para este tipo de entornos de alto rendimiento, de poder adaptar la configuración que se necesita con independencia del resto de elementos en el clúster a un entorno que se necesita un rendimiento excepcional para base de datos y poder juntar con el resto de cargas de trabajo en el mismo clúster. Son todos beneficios asociados a lo que es Nutanix, que sí están en esos beneficios horizontales que hemos comentado al principio, que destacarían también para este caso de uso. Por lo tanto, aquí destacaría no una configuración específica, para eso, bueno, tenemos best practice para bases de datos, pues para SQL, para Oracle, para SAP HANA, para cada uno hay una best practice, pero eso ya no sería caso de uso, digamos, sino que sería best practice para cada uno de ellos. Y lo que viene a decir esas best practices es que se puede adaptar las configuraciones para que, ante los requerimientos de cada uno de los sistemas gestores, tenemos una solución óptima para ese entorno. DevTest, pues aquí yo lo juntaría a este caso de uso con Robo también, ¿vale? Porque aplica algunas de las funcionalidades, pero lo vamos a ver de manera dividida. Vamos a ver por un lado DevTest y por otro lado vamos a ver Edge y Robo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a pesar de que muchos puntos similares se aplican, creo que los casos de uso son distintos en sí. El entorno de DevTest está centrado en los productos de Nutanix para la automatización en la generación de proyectos y la gestión de los proyectos. Aquí lo que destacaríamos es la rapidez para poner en funcionamiento las aplicaciones dentro de la infraestructura de Nutanix. Lo que he comentado anteriormente en la parte de aplicaciones nativas de cloud aplica exactamente igual para este tipo de entornos. ¿Por qué? Porque es el mismo concepto, ¿no? Buscamos que los desarrolladores de nuestras aplicaciones puedan tener un entorno delimitado en el cual desarrollar sus aplicaciones en modo dev y en modo test, y que esas aplicaciones puedan publicarse de manera eficiente y rápida. Y las dos cosas, eficiente y rápida. Eficiente desde el punto de vista en el que esos desarrolladores de las aplicaciones no tengan que preocuparse de estar pidiendo acceso a los administradores, de que los administradores tengan que tardar en generarles un entorno, de que ese entorno tenga interacciones con el entorno que está en producción. Todo eso viene de base en las funcionalidades de NCM de Nutanix para la gestión de proyectos. Lo que anteriormente se llamaba Calm, ahora se llama NCM en su versión Starter. Su versión Starter Pro o Ultimate te posibilita tener más o menos funcionalidades. Pero además liga con otras muchas herramientas. Análisis de coste, cuando vamos a desarrollar esto en una nube pública o en on-premise. Y la posibilidad de generar plantillas preconfiguradas para los entornos que se van a desarrollar. De tal manera que se facilita el trabajo de estos desarrolladores de manera drástica. Además de tener esa capacidad de entornos dedicados para el desarrollo en los que se limitan los riesgos porque son cerrados y dedicados, la capacidad de tener la parte de autoservicio, podemos adaptar el rendimiento a las necesidades que tengan esos desarrolladores y en el momento en el que tengan esa necesidad. Por lo tanto, aplicaría de manera directa en este tipo de carga de trabajo. ¿Que mañana vamos a desarrollar una aplicación? Pues no vamos a comprar hoy lo que necesitamos para desarrollar o no
cuando vayamos a desarrollarlo, sin saber cuál es el volumen de lo que vamos a desarrollar. Por lo tanto, tenemos esa parte de posibilidad de adaptar el entorno al rendimiento que se necesite en cada momento. Y además, uno de los puntos que aquí no aparece es el tema de la securización de estos entornos. Simplemente cambiando una etiqueta podemos hacer que esas aplicaciones que ha desarrollado nuestro equipo pasen a producción sin tener ni siquiera que parar esa aplicación. Por lo tanto, el tema de dar velocidad a las gestiones que se tienen que hacer sobre esas aplicaciones es fundamental en este tipo de entornos. El producto de Nutanix que aplica es el que os he comentado, el NCM. Y ya vamos a llegar al final, nos quedan solamente la parte de Edge junto con Robo y la parte de End User Computing, que creo que se me han sobrescrito las slides. Pero los key points están bien. Disculpadme que he puesto 2 veces el mismo texto. Vale. Pasamos a la parte de Edge y Robo. Muy simple la parte de Edge y Robo en Nutanix. Beneficio de poder desplegar infraestructura perimetral. ¿Qué mejor infraestructura perimetral podemos desplegar que aquella que es similar a un hiperescalar y que además se puede gestionar de manera conjunta con el resto de elementos de ese hiperescalar? Por lo tanto, con este tipo de infraestructuras perimetrales, lo que podemos hacer es, ligando con el caso de uso de IoT, por ejemplo, de inteligencia artificial o de analítica, podemos llevar la infraestructura de este nivel, de nivel hiperescalar, a donde se genera nuestra necesidad. Oye, tengo una fábrica, quiero llevar mi herramienta para analizar los datos allí donde necesito que haya una reacción a esos datos que estoy analizando. Perfecto, pues lo analizamos allí. ¿Y qué características tiene esa infraestructura? Pues no es un servidor, realmente es un pedacito de cloud que vamos a llevar a ese sitio. Con todas las connotaciones de un pedacito de cloud. Lo vamos a poder gestionar junto con la central de manera eficiente para poder replicar, para poder proteger la información, para poder tener el rendimiento que necesitemos en ese entorno. De esta manera lo que hacemos principalmente es eliminar toda la complejidad que podemos tener en este tipo de entornos. No tenemos 10 sedes y cada una de las sedes se va a gestionar de manera independiente, cada una con unos requisitos, sino que lo hacemos todo exactamente igual. Incluso lo podemos centralizar en un mismo sitio y protegerlo a un mismo sitio. De tal manera que en este tipo de entornos, si tenemos una sede central y N sedes, pues con un único sistema podemos proteger todas las sedes hasta el sitio central, protegerlas entre ellas, clonar aplicaciones entre ellas, gestionar esas sedes de la misma manera. Por lo tanto, para este tipo de entornos, que entiendo que es como os he comentado, Edge liga perfectamente con la parte de Robo, Nutanix propone soluciones ideales, ¿no? Porque permite llegar a las necesidades que tenga cualquier tipo de entorno remoto. Destacaría en esta parte que muchos conoceréis los mínimos de Nutanix. Oye, no, el mínimo del cluster de Nutanix es para 3 hosts. Bueno, o no, depende de lo que vayamos a hacer. ¿Podemos poner un cluster de Nutanix de un host? Sí, bueno, un cluster de un host no es un cluster, pero ¿podemos poner un host y que replique la central? Sí. ¿Podemos poner 2 y que repliquen la central? Sí. ¿Podemos poner 3 que repliquen entre ellos? También podríamos hacerlo. Quizás no es una buena práctica dependiendo del caso de uso al que vayamos a llegar, pero incluso podríamos hacerlo. Por lo tanto, para este tipo de entornos en los que hay que desplazar la infraestructura donde se va a generar la necesidad, Nutanix se aplica de manera perfecta. ¿Qué tipo de aplicación o de producto destacaríamos en Nutanix para Edge y Robo? Pues destacaría 2 productos. Uno que realmente no es un producto, sino un método de licenciamiento que es por Virtual Machine, porque en muchos de estos casos simplemente vamos a ejecutar una máquina en un sitio remoto, por lo tanto no es necesario que licenciemos todos los cores, todos los teras, sino que licenciamos las máquinas virtuales que vamos a ejecutar
Y luego la parte de NCI, el Single Node Cluster, el Two Node Cluster con NCI por debajo y las capacidades de replicación. Todo ello está incluido dentro de lo que es el core de Nutanix como producto. Y por último, ligando con una de las funcionalidades que he comentado del producto, llegaríamos a la parte de End User Computing. Disculpadme porque he puesto mal el título. Debe ser que le he dado a deshacer. Y he puesto Edge, pero esta slide sería la que corresponde a End User Computing. ¿Qué destacaríamos para End User Computing? La capacidad de ajustarnos a las necesidades de los usuarios. Vamos a dar el rendimiento, la escala, la flexibilidad y la eficiencia que necesitan los entornos de usuarios finales. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a esto, ¿no? Muchas veces lo llamamos VDI o como nosotros queramos llamarlo. Pero al final lo que condiciona este caso de uso es que podamos ejecutar N cantidad de usuarios dentro de un entorno. Y esa N puede ser N más 100, N menos 100, N más 200, N más 400, N por 4, dependiendo del momento en el que estemos trabajando y las expectativas que tengamos a futuro. Estamos acostumbrados a que en este tipo de entornos tengamos que comprar a 5 años lo que no sabemos que vamos a utilizar. Nutanix posibilita reducir estos costes adaptando los entornos a las necesidades de los usuarios. Aparte, tienen un despliegue extremadamente rápido y sin parada de servicio en las ampliaciones o las actualizaciones, lo que nos da un entorno muy fiable para este caso de uso. Además, tenemos herramientas incorporadas de Disaster Recovery, incluso para que los propios usuarios puedan recuperar información de sus propios sistemas operativos. Y la capacidad de desplegar este tipo de entornos con independencia de la cloud pública. ¿Qué producto destacaría en la integración con el End User Computing? Pues la posibilidad de coger licencias por número de usuario. Pero realmente esas licencias también van a llevar incorporadas el almacenamiento de files para esos usuarios, por ejemplo. Por lo tanto, hay un producto específico para End User Computing, que se diferencia de NCI en el modelo de licenciamiento. Y este sería el último caso de uso. Pues justo llegamos a las 11, nos quedan 5 minutitos para poder contestar a vuestras preguntas. Voy a sacar el chat por si hay alguna pregunta. Bueno, veo que en el chat no hay ninguna pregunta. No sé si alguno quiere activar el micrófono y comentar algo. Bueno, pues veo que no. Perfecto, pues como os he comentado, modificaré algunos errores que hay en alguna slide. Os compartiré las slides que hemos visto. Al final de cada slide veréis que hay un enlace que va a la documentación de cada uno de los casos de uso. Donde podéis descargar Solution Brief, presentaciones, documentación, infografía, etc. Muchas gracias por vuestra asistencia y espero que paséis un buen día. Hasta luego.